como capitán de este equipo, de esta nave, de este proyecto, de esta locura que es la historia de la radio. Como digo, con sus defectos y virtudes. Pero quien quiera que lo iguale. ¿En qué sentido? En que hemos hecho lo que hemos creído. En que lo hemos hecho con la máxima ilusión. En que lo hemos hecho creyendo en el poder. A nuestros programas en navedelmisterio.com, el portal hacia lo desconocido. Búscanos también por Nave del Misterio en Twitter, Facebook y Google+. Sentir el vértigo. Pero claro, ha dado la clave, ¿no? Necesitamos vivir cosas, muchas cosas que ahora quizá no estábamos viviendo para poder seguir contándoos, ¿no? El bagaje que teníamos cuando llegamos era muy grande y ahora, claro que intentamos, pero también nuestra vida ha cambiado mucho, a pesar de que la pasión es permanente, ¿no? Y que seguimos siendo los mismos y que para nosotros esto es vivir, no es contar, no es trabajar, es vivir, forma parte de un todo. No temáis. Si vosotros en verano seguís atentos a Nave del Misterio, a ikerjimenez.com, a Nave del Misterio en Facebook, Twitter, Instagram, tal, tendréis noticias nuestras, no os preocupéis. Eso sí, y lo digo a mis jefes, ¿no?, de la SER, ni nos vamos a Onda Cero, ni nos vamos a la COPE, ni nos vamos a... Es que es lo raro, yo entiendo y quiero mandarles un abrazo, de verdad. A Antonio, a Luis, a los directores de esta casa, quiero mandarles un abrazo en este momento, porque lo han pasado un poco así raro, porque no entendían, pero Iker, ¿por qué te vas? ¿Te hemos tratado mal? No habéis tratado mal, al revés. Es algo, es esa voz interior, es esa locura en este mundo de cuerdos, un esquijote para lo bueno y para lo malo. Es ese algo que me llama y que me hace querer leer, experimentar, buscar y quizá volver con ese zurrón, repito, del vagabundo lleno de historias para volver a contaros con sentido, ¿no? Porque ha sido el equipo el que ha llevado gran parte del peso. Y fijaos lo que os dice un director que está quedando muy mal, ¿no? Porque es el equipo de radio el que ha llevado el peso con sus historias, sus archivos de Clara, las cosas de Diego, de Santi, de Javi, de Guillermo. En fin, que por cierto luego hay que llamar a Guillermo, ¿eh? Hay que mandarle un abrazo muy grande a Guillermo, que hace ese milagro en la red. Ahora me decías, Javi, Trending Topic 1, hasta siempre Milenio 3, que es pues lo que más está hablando en España. Pero ya no es, si dejamos de decirlo, porque ya vimos que era todas las semanas después y seguía, pero ¿sabéis lo que significa? Que es que esto es más que un programa de radio, y si no, díganme qué programa de radio hace esto. Es muy sencillo, díganme ustedes qué programa de radio de cualquier género hace esto, y yo le responderé, pues entonces es normal. No, entonces ya no es radio, no es normal, y no es normal por vosotros. Vamos a empezar un poco a ponernos la estructura y la coraza, ¿vale, chicos? Venga. Y ahora me vais contando mensajes que dice nuestra gente. Javi y Diego ayudan a Carmen también. Vamos solventando. Carmen con esa fama de dura, ¿no? De mujer coraje. Y el segundo al segundo 17 que le pregunto si le viene abajo a la pobre. Y no he parado. Va a ser, oye, te vas a ganar bien el sueldo, ¿eh? Sí, estás hablando mucho, vamos. Bueno, vamos a hacer una cosa muy bonita. Porque el gran enigma, vamos a investigar sobre nuestro propio gran enigma. Con Fermín, con Noel, con Guillermo, con todos. Vamos a solventar algunas dudas. ¿Os parece? Mirad, ¿por qué entró Milenio 3 en la SER? Es una anomalía enorme, porque, repetimos, en una situación, no entraba nadie. Podía haber algún experimento de verano, ¿no? Pero quedarse en la SER en el 2002, se rozaban los 5 millones, se superaban de audiencia, era tremendo ese momento. Sigue siendo la SER líder indiscutible, ¿no? Pero en aquel momento realmente era muy difícil entrar en una radio. Nosotros hemos hecho experimentos, estábamos en la Inter, ¿te acuerdas? Hacíamos nuestras cosas. Pasaron algunas cosas. Hubo alguien que nos ayudó mucho. Hubo alguien que yo le llamo el jefe siempre, que es Mariano Revilla. Mariano Revilla era el director de programas y jefe de producción de programas de la cadena SER. Él había trabajado con Alés, y eso yo creo que era un marchamo, ¿no? Bueno, nos hicimos muy amigos, hubo esa química. Claro, si no hay trabajo, por mucha química que haya, y él veía que éramos muy entusiastas, ¿no? Yo quiero preguntarle, en esta noche tiene que estar, ¿no?, Mariano, va a haber algunos personajes que tienen que ver con la génesis, el misterio de Milenio 3. Mucha gente que me lo ha preguntado aquí y allá, incluso fuera de España, oye, ¿cómo de repente en la SER se ponen en el 2002 a hacer un programa de misterios cuando llevábamos todos los 90, que si túnicas, que si abducidos, que si videntes, que si el lector de las nalgas, que si... O sea, ¿cómo es posible en un mundo estrambótico que de repente la cadena SER, prestigio, periodismo, pensara en esto? Vamos a intentar resolver el misterio. El último Milenio 3 no puede dejar de tener estirpe milenaria. Vamos a buscar nuestro propio misterio. Mariano Revilla, buenas noches.
Hola, buenas noches, Iker, ¿qué tal? Muchas gracias por estar esta noche, porque creo que es fundamental que los que habéis puesto los ladrillos de esta historia que se llama Milenio 3, casi 15 años de radio, estéis, ¿no? Es de ley. Bueno, los ladrillos los has puesto tú. Aquí lo único que los demás colaboramos en algo fue en limpiar el terreno. Pero los ladrillos, el edificio, todo esto ha sido obra tuya y de Carmen y de todo el equipo de Milenio. O sea que a nosotros nos ha quedado ver que efectivamente en ese terreno donde tú empezaste a construir, lo que se ha edificado pues ha sido un terreno profesional, muy bonito, con muchos oyentes, con muchas visitas, con muchos admiradores y con muchas horas de trabajo y nada más. Pero nosotros ahí, pues simplemente eso, lo que era nuestra obligación, estar con los ojos abiertos para percatarnos de qué había, de quién eras, de cómo lo hacías y de que gente que en ese momento podía darte la oportunidad, como era Antonio García Ferrera, que era el director, pues hacerlo y ponerte ahí, nada más. Oye, Mariano, ¿y en qué momento tú te das cuenta de que está pasando algo con Milenio que no es normal, que no es convencional, que no es quizá como otros programas y que está ocurriendo algo con la gente? Hombre, yo me di cuenta porque cuando planteamos una de las primeras salidas, que yo creo que era, corrígeme si me equivoco, pero yo creo que fue la de las caras de Belmet, yo aluciné con la expectación y con la afluencia masiva de todo el mundo. Bueno, ya teníamos referencias porque cuando tú hacías los programas, pues recibíamos las llamadas, recibíamos peticiones de grabación en cassette, en fin, un montón de cosas. Y entonces se empezó a ver que el público era público joven, público sobre todo joven, que se apuntaba al éxito de la radio y al éxito de la radio nocturna con estos temas, ¿no? Yo esta etapa ya lo había vivido con Antonio Josales, con quien tuve también el privilegio de trabajar, y a mí ya me parecía entonces que, bueno, pues que esto era un fenómeno increíble, pero yo creo que tú hoy lo has superado y, en fin, lo has multiplicado por 10. Mariano, aquellas salidas, aquellas vivencias, hemos estado en muchas salidas. La primera realmente fue en Sevilla, si te acuerdas, en un teatro. Sí. Te estoy viendo ahora mismo en un taburete, yo temblando como una hoja de lechuga, y tú calmándome mientras nos tomábamos una Coca-Cola y explicándome que tenía que estar muy tranquilo y dándome unas pautas que te aseguro que me han servido en mi vida como profesional. Y cuando salimos Carmen y yo a aquel escenario, que era un escenario pequeño, pero que para mí era el Bernabéu en aquel momento, eran 400 personas, aquello se venía abajo, y me acuerdo de tu rostro cuando dijiste, joder, buen trabajo, ¿no? Hemos logrado conectar con la gente. Y luego vino lo de Belmez, que yo creo que eso ya fue una demostración de, claro, en un pueblo de 1.200 personas, que haya 2.500 viendo un programa, pues no es muy normal. Pero luego todo eso sigue creciendo, y tú con el equipo de producción vas creando cosas, y a mí hay algo que me ha llenado de satisfacción, y me ha llenado de orgullo, y me ha parecido maravilloso. Y es que en un momento dado te digo, Mariano, yo de pequeño escuchaba las dramatizaciones de un programa llamado Miedo, y en la SER estaba Chicho Bañez Serrador y tantas cosas. Y ¿tú crees que podíamos volver a hacer esto que nos dicen que es tan viejo? ¿Te acuerdas de ese momento? Sí, claro. Y además me acuerdo de ese momento, me acuerdo con la ilusión que abordamos ese tema, con las dificultades, porque evidentemente no teníamos medios para afrontarlo en las condiciones que tendrían que hacerse, y con actores cogiendo gente de la emisora. Yo recuerdo una dramatización que hicimos de La Pasión, donde yo creo que intervino hasta la señora de la limpieza. O sea, cualquiera que pasaba por allí era una voz que teníamos que utilizar pues para que hiciese allí bulto, para que sonase, en fin. Me acuerdo y lo agradezco, porque a partir de ese momento, fíjate, en la SER se retomaron otra vez los radioteatros, las dramatizaciones, cada uno lo lleva de una forma. Y a mí me parece que es una forma de radio muy agradecida, muy trabajosa, pero muy agradecida, y que el oyente lo recibe siempre con mucho agrado. Yo estoy ahora implicado en algunas dramatizaciones, y todo esto son secuelas de lo que empezamos tú y yo, y estoy disfrutando y estoy viendo cómo los oyentes disfrutan cada vez que se pone en emisión. También sé que hay gente, hay detractores de este tipo, porque piensan que eso pertenece a una radio antigua, pero están muy equivocados. O sea, esto es un fenómeno que ha existido siempre, y que ahora la radio, a partir de que tú llegaste a la radio, se retomó,
y que ahora se está retomando con más fuerza gracias a algunos esfuerzos de algunos directivos de la casa, a los que yo valoro y pondero esa decisión, y creo que se está haciendo un trabajo muy bueno, pero que todo es fruto de ese retome que tuvimos contigo. Mariano Revilla, toda la vida en la cadena SER, una vida ligada a la cadena SER, y me gustaría, pues, tu imagen, tu fragmento, tu foto, si quieres, una foto de estos años en los que has tutelado el camino de un grupo de locos que hacían Milenio 3. Me gustaría que lo dejases en el aire para siempre, ¿no? Para mí no hay una imagen, hay una secuencia de imágenes, hay una secuencia de momentos. Yo te estoy viendo, tengo ahora mismo una fotografía que nos hicieron a ti y a mí, creo que fue en Aranda de Duero, donde montamos un espectáculo para 5.000 personas o algo así en un polideportivo, que eran los sitios a los que teníamos que acudir para que la gente pudiese entrar, la gente que demandaba poder asistir, a pesar de que el sonido nunca puede ser bueno en un sitio como estos, y menos en un programa como el tuyo tan íntimo, ¿no? Y recuerdo una imagen en la que tú y yo nos sacaron de espaldas mirando hacia el escenario, y yo creo que lo que estábamos allí era contemplando, pues cada uno en su medida y cada uno en su nivel, la obra que estábamos llevando a cabo, ¿no? O sea, esto era la obra de un chico que empezó a hacer radio muchos años y que cogía un micrófono, como tú me contabas, y hacía entrevistas en los pasillos de su casa y tal, y la de otro personaje que entró en la radio, pues de aprendiz, de técnico, y que ha estado alrededor de muchísima gente aprendiendo infinidad de cosas. Y bueno, pues aquello era la imagen de los dos contemplando lo que parecía que era algo importante, que estábamos haciendo algo importante. Esa es la imagen que yo conservo, pero ya te digo, sería una secuencia. Tengo montones de imágenes contigo, con Carmen, risas, lugares, el churrero que se plantó en las caras de Belmez para hacernos allí unos churros mientras estábamos haciendo el programa. Es decir, infinidad de recuerdos, infinidad de cosas. Me acuerdo muy bien de esa foto, Mariano, me acuerdo muy bien de lo que significaba, y que siempre tú y yo nos poníamos en la mitad del escenario como diciendo, jolín, ¿no? Aquí estamos haciendo algo bonito y algo que, bueno, pues es historia también, ¿no? Y yo creo que eso ha sido gracias a tu apoyo siempre. Y ¿sabes lo que te digo, jefe? Que nos quedan muchas cosas por vivir. Lo tengo absolutamente claro. No quiero que la emoción que me embarga en este momento sea triste, ni mucho menos. Yo creo que nos vamos por la puerta grande, sinceramente te lo digo, y dejando un trabajo que merece la pena, y gran parte de ese trabajo, Mariano, ha sido gracias al entusiasmo. Nos tenía que poner una estufilla en los pies para que no se nos quedaran congelados, o en Palencia, donde había niños muy pequeños y estábamos también a bajo cero, y nos ponían también esa estufilla para que nos diera un poco de calor, pero el calor verdaderamente lo recibíamos después, cuando acababa el programa, y toda esa gente se pasaba hasta las 7, las 8 de la mañana simplemente esperando una firma, una fotografía. Y aunque estábamos muy cansados al día siguiente, volviendo a Madrid, lo recibíamos con un cariño, te daba una fuerza que llegabas otra vez, cuando teníamos 2 programas, el viernes y el sábado, llegabas otra vez aquí, y por muy cansado que estuvieras, ese cariño de la gente que siempre hemos recibido era el que te ponía de nuevo en pie ante los micrófonos amarillos. Vamos a escuchar unos sonidos, compañeros. Vamos a escuchar Vitoria, por ejemplo, vamos a escuchar Alicante, por ejemplo, vamos a escuchar Ciudad Real, por ejemplo. Eso que contaba Carmen ahora, ¿no? ¿Cómo sonaba? ¿Cómo suena esta noche? Porque Milenio 3 ha tenido muchos defectos. Seguramente yo no soy el mejor locutor, vamos, que más quisiera, ni el mejor de mi barrio soy. Sabéis lo que pienso, pero también sé lo que hemos logrado. Sé lo que hemos logrado. Y quizá por lo que ha pasado esta noche, ¿no? Por romperse a llorar en un micrófono, por el equipo que no puede ni hablar. Esto es normal. Sí, ha pasado muchas veces. Bueno, que me lo cuenten. Es decir, hay algo que es la fuerza que no se puede medir y que es la misma que nos ha unido a todos vosotros. Por tanto, nosotros notábamos que estaba pasando algo cuando los pabellones se llenaban. Palencia, 5.500 personas, Vitoria, 7.000 personas, Granada, 6.000 personas, Madrid, 8.000 personas, Bilbao, 3.900 personas, San Sebastián, 4.000 personas. ¿Qué estaba pasando? No es normal a nuestras horas. ¿Qué estaba ocurriendo? Eso será la historia de la radio. A quien le guste, genial, y a quien no le guste, pues también. Porque esto ha ocurrido y habrá que estudiar, y quizá en un día lejano se estudie qué pasaba, qué es lo que motivaba
porque hay un fenómeno interesante para el ser humano del que quizás sin ser conscientes hemos participado. ¿Cómo sonaba todo eso? A ver, ¿cómo sonaba Vitoria, por ejemplo, compañeros? Madre mía, me equivoco ya de micrófono y todo, madre mía. Pero inicio equivocándose, que es muy propio, ante 6.000 personas. Como debe ser. Esta es una de las noches más emocionantes que ha vivido el equipo de Milenio 3. Venga, ¿cómo sonaba Alicante, por ejemplo? Buenas noches, Alicante. Buenas noches, amigos. Desde el Paraninfo de la Universidad de esta maravillosa ciudad. Buenas madrugadas, Alicante. Buenas madrugadas, amigos. Ahí venía Carmen ahí con el rebufo y sonaba la gente. ¿Cómo? Por España, venga, Ciudad Real, por ejemplo. ¿Cómo sonaba Ciudad Real, compañeros? Y es el mismo sonido allá donde fuéramos. Muchos sitios, ¿no? Tenemos muchísimos sitios, pero estaríamos... y eso es lo que hemos recibido. Y esa fuerza es muy difícil de condensar, de explicar. Nada ha habido de lógica. Ni el nacimiento, que ahora vamos a hablar con el director de la serie en aquel momento. Vamos a hablar y vamos a descubrir qué vio y qué pasó, y qué quitó y qué puso y cómo fue. Porque esto es increíble. Con el director de la cadena en aquel momento. Pero el asunto es que nada ha sido lógico desde el principio. El final tampoco podía ser lógico. Repito, por si acaso, porque no me contéis que se está comentando. La cadena SER nos ha pedido que continuemos. La cadena SER en ningún momento ha dicho nada en contra del programa. La cadena SER ha tenido buenos detalles con Carmen y conmigo, con Milenio 3, con el equipo siempre. La cadena SER tenía previsto que nosotros continuásemos. La cadena SER nos ha ofrecido programas incluso, repito, hasta hace no tanto tiempo y hace nada, todos los días de la semana. En verano van a seguir emitiendo el En programa. verano seguirán las repeticiones porque es un clásico y no queremos romperlo, ni quieren romperlo ellos. Y los últimos 14 años se han repetido las mejores emisiones del verano. Pero, por favor, tenedlo claro, la cadena SER ha querido que hagamos otro día, otra hora, otro programa, todas las noches. Nos han ofrecido todos los formatos, de verdad. Pero la cuestión era otra. La cuestión era otra y ellos no tienen nada que ver. ¿Qué se está diciendo ahora mismo en eso que sería la red social, el tejido social? ¿Qué dice la humanidad digital ahora mismo? Y ahora me cuentas nuestros oyentes. Bueno, hay muchísima gente que coincide en que esperan que esto no sea un adiós definitivo, sino más bien un hasta pronto, que no se sabe cuánto va a durar. Por ejemplo, Ángela nos dice que esta noche esto es muchísimo más duro que las historias que contamos habitualmente y que tanto miedo le dan, ¿no? Que esto es muchísimo más impactante y doloroso. Y por ejemplo tenemos mensajes de amigos. Está escribiéndonos Fernando Silva, nuestro compañero que se unió esta temporada desde Argentina en La Señal, y él nos dice que las ondas siempre están viajando por el cosmos y que siempre en algún lugar del universo se estará escuchando aquel primer programa de Milenio 3. Sí, señor, Fernando. E incluso gente Iker de otras emisoras nos ha escrito, por ejemplo, por poner solamente un ejemplo, Héctor Fernández, director de Al Primer Toque de Onda Cero, y que nos dice que es como si hoy se tuviera que despedir de alguien de su familia. Un momento muy doloroso. Bueno, y tenemos también mensajes de amigos que han estado en el programa, los que queremos mucho, como Xavi Martínez, que nos dice que nunca pensó que llegaría este momento. Ingrid Sunier, también de los 40 principales. Son muchas las noches mágicas, muchas las historias que nos llenaron de luz y conocimiento. Gracias, amigos. Escritores como Francisco de Paula, que dice: me da mucha pena que termine Milenio 3. Cada noche nos vamos a dormir oyendo los podcasts. Daniel Marco, el cantante, también nos dice que venía conduciendo y no podía poner ni un tuit porque está en shock con la noticia. Y también hay muchísimos amigos y compañeros a los que también queremos mucho de la nave del misterio: Pablo, Carlos, Nacho, Sergio, muchos amigos que a través de Twitter nos están mandando su apoyo a través de ese hashtag. Bueno, queremos escuchar vuestro pálpito, ¿no? El sonido que vosotros nos provocáis.
José Manuel Seda dice: gracias, tantos años caminando juntos, tantos lugares desde donde se oí, tantas emociones vividas y lo mejor por vivir. Enrique Gómez: hasta siempre Milenio 3, esto es como cuando te deja una novia de la que estás muy enamorado. Abelo Pleiser dice algo que fue clave en el desarrollo personal de uno desde adolescente. Hasta siempre Milenio 3. Pablo Vallaurre Larre: espero que sea un hasta luego. Muchas gracias, Iker. Carmen María me llama por mis dos nombres. Bueno, nos vemos en La Mata, un abrazo, por allí nos veremos. Blog Misterios: sois y seréis eternos. Hasta siempre Milenio 3, mil gracias y seguro que nos seguiremos encontrando. Scalestric: me alegraría pensar que así podéis estar más noches junto a Alma, seguro que desea aprender y vivir aventuras juntos. Pues sí, vamos a aprovechar para vivir muchas historias con nuestra hija. Alejandro Mosquera dice: gracias por cambiar a mejor la vida de tantas personas. Alberto Fernández: alzad el vuelo una vez más y que la estela de la nave del misterio nos ilumine esta noche como nunca jamás. Gracias. Luego también nos escriben mails como Iván Aparicio, dice: hola, en fin, no puedo decir que buenas noches porque no nos gusta que os vayáis, pero os entendemos. Lo que hemos vivido con vosotros ha sido grande, enorme, colosal. Orgullosos estamos de decir que somos milenarios, y lo digo con un par de narices. Se nos va a hacer muy pero que muy raro no escucharos en septiembre. Creedme cuando digo que vuestra partida y personalmente me duele tanto como cuando he perdido algún familiar, porque al fin y al cabo sois parte de mi familia. Nos toca partir con nuestra nave personal que cada uno lleva dentro a otros mundos por nuestra cuenta. Aún por el shock no sabemos cómo. Lo único que puedo decir es que nos habéis instruido perfectamente en el arte de pilotar la nave de la vida. Gracias, gracias y mil gracias. Os queremos y personalmente os quiero. Nunca os podré agradecer todo el bien que nos habéis hecho. Vamos a dejarlo en verano. Tienes que conocer a Iker Jiménez. Tienes que hablar con ese chaval. Tiene algo especial. Mariano es un hombre que por encima de todas las cosas ama la radio. Y para mí fue una persona fundamental, un pilar básico en aquella cadena SER del año 2000 que queríamos montar, ¿no? Y bueno, y insistió y nos sentamos y yo de repente conocí a alguien especial, que era un chaval, Iker Jiménez, y en él había algo diferente. Había algo diferente porque además de una enorme pasión por el misterio, había credibilidad, que para mí era fundamental. Que el programa que pudiésemos montar en su momento tuviera credibilidad. Tú tienes un don, que es la comunicación, pero además de tener capacidad para la comunicación hay que tener credibilidad. Y yo detecté desde el primer momento, tal y como me ha dicho Mariano, que tú tenías también esa posibilidad, la posibilidad de dar una sensación de enorme credibilidad. Antonio, fue un fichaje para el verano, fue una oportunidad, yo lo he dicho muchas veces, me fui de tu despacho. Bueno, nunca me han hecho un regalo así, ¿no? Y lo hemos hablado tú y yo dije, yo hubiese pagado, ¿no? Evidentemente por estar en la cadena SER. Y siempre pensé, y te repito que es un poco misterio, ¿qué tuvo que pasar para hacer ese movimiento? Y si tú tuviste voces, movimientos en contra, ahora igual la gente que nos escucha no se hace a la idea de lo que significaba un programa de misterio en la SER, en un horario muy importante, quitando otras cosas. ¿Tuviste también tus problemas para llevar esto a cabo? Bueno, siempre hay gente más escéptica, más descreída, que afronta estos temas del misterio con una cierta, mirada no sé si decir, de un punto de superioridad que cuando empiezas a reflexionar con ellos se desmonta enseguida, ¿no? Yo recuerdo que la primera inspiración con Mariano Revilla fue para que trabajases en verano. Queríamos hacer algo especial ese verano. Evidentemente fue un bombazo y dijimos, tenemos que hacer algo, y decidimos desmontar parte de un programa que tenía un éxito brutal, era Hablar por Hablar, los viernes, para que tuvieras no solo los fines de semana, los viernes, el tiempo de Milenio 3, ¿no? Y desmontamos parte de ese programa que tenía un éxito absoluto de audiencia para que tú estuvieras trabajando ahí. Te digo la verdad, hubo gente, colaboradores, que me decían, esto es una locura, esta apuesta no va en el ADN de nuestra radio. Yo decía todo lo contrario, está en el ADN si se sabe hacer con la pasión con la que la hace Iker Jiménez, ¿no? Pero te digo, hubo alguien también que echó una mano y que tuvo la sensibilidad para ver que esa apuesta era una apuesta interesante, como fue Daniel Gabela. Sí, Daniel Gabela también, desde el primer momento, cuando te escuchó, cuando vio el concepto que tenías a la hora de contar
lo que yo siempre digo, el misterio de lo explicado, dijo, ese es un buen camino, ¿no? Y nos ayudó, y lo que sí, tú no te acuerdas, la primera conversación que tuvimos fue, es verdad que yo creo que hubo una importante dosis de química, pero no te acuerdas del primer misterio que hablamos, porque yo dije, le voy a poner a prueba. Cuando entraste por el despacho digo, le voy a poner a prueba. Y el primero que te dije, ¿tú qué piensas de las piedras de Ica? No me acordaba de eso, Antonio, no me acordaba. Fue nuestra primera conversación. Lo que sí me acordaba es que yo te saqué un portátil, imagínate el portátil, el cachivache de la época, ¿no? Y te empecé a poner grabaciones de pilotos, de cosas, Antonio, en esto creo yo, esto es lo que yo... Y me acuerdo cómo lo escuchabas, ¿no? Y que estabas con varios teléfonos a la vez, recibiendo no sé cuántas llamadas a la vez, y me estabas haciendo caso y siguiendo la conversación. Y yo dije, aquí estamos ante un señor muy peculiar, ¿no? Y luego recuerdo a Antonio bajando a la redacción, inspirándonos cosas. Recuerdo a Antonio llamándome a horas intempestivas porque había pasado una cosa, por ejemplo, la muerte de unos astronautas en un accidente terrible, y si podía ir el tema sobre eso. Recuerdo a Antonio llamándome, diciéndome 1 de noviembre, y que has pensado algo, primer especial, tema de los difuntos, Santa Compañía. Eso es un misterio, Antonio, y es muy raro que ocurra. Eso es muy raro que ocurra. Sí, porque además la clave de tu programa es que es un programa no solo de reflexión, de análisis, de búsqueda del porqué de misterios del pasado, también del misterios claro, del presente, de los que pasan cada día, de los que van a pasar, ¿no? Y que la ciencia de hoy no es capaz de explicar. Yo recuerdo, oye, el fenómeno cuando la emoción de Mariano Revilla cuando venía a enseñarme las fotos, los primeros programas que hacíais fuera del estudio, ¿no? Claro. Esas carreteras colapsadas, el primer programa sobre las caras de Belmed, carreteras colapsadas, y esa emoción de Mariano Revilla enseñándome cómo cientos y cientos de personas acudían a ver cómo hacíais el programa tú y Carmen fuera del estudio de la radio. Ahí coincides, Antonio, ahí coincides con Mariano en que te empiezas a dar cuenta de que algo está pasando. Yo lo percibí desde el primer momento. Lo que pasa es que no supe tampoco, me parecía imposible creer que además el fenómeno se trasladara de esa manera tan masiva, ya no solo al fenómeno radiofónico, sino al fenómeno de poder hacer un programa en la calle, en una ciudad distinta a la de Madrid, y que el salón esté abarrotado, ¿no? Es decir, ahí descubrimos que evidentemente la química, la física, la fórmula, la ecuación de Misterio Radio había vuelto a resurgir. Antonio García Ferreras, yo creo que son las presentaciones, yo creo que es una de las personas, un puntal, ¿no?, informativo y periodístico en este país, y muchas personas lo ven en su programa en La Sexta, El Rojo Vivo, aparte de todas las funciones, evidentemente dirigiendo, ¿no?, los designios un poco de su cadena. Yo creo que aquí no hay cuestión de cadenas ni cuestión de emblemas, sino de periodismo y de radio, y si hemos hecho algo importante o no, no lo sé. En gran parte ha sido por la apuesta de un hombre, ¿no? Y yo creo que en la vida te encuentras muchas personas que te dificultan, que te vampirizan psíquicamente, que no confían en tus posibilidades, que te arrastran hacia la no creatividad. Pero siempre he creído, igual he sido un iluso, pero siempre he creído por mi experiencia personal, que hay alguien que cree en ti, que te ayuda, que te da alas en los lugares más insospechados. A mí me ocurrió. Ese ángel, entre comillas, tenía nombre y apellido, y es Antonio García Ferreras. Un abrazo muy grande, amigo. Bueno, Iker, ya sabes, yo tengo una idea de lo que puede ser el periodismo, la comunicación. Yo creo que el periodismo en el que yo creo es en el que piensa que cuando está cayendo el mayor de los chaparrones y cuando... En el futuro, yo creo que pocas personas lo han logrado, y me siento muy, 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 muy orgulloso de que me hayáis dejado formar parte de esa aventura.